Tiene la palabra el diputado Facundo Tignanelli. Gracias, señor presidente. Bien. En primer lugar, me quiero referir muy brevemente. Se hizo mención en esta Cámara a que había una fuerte preocupación desde el bloque Juntos por el Cambio respecto de actitudes o medidas de gobierno respecto a un observatorio creado que podían ser identificadas como de censura a la libertad de prensa. Me parece que es responsabilidad de esta Cámara repudiar la actitud que han tomado los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio a denunciar a 3 periodistas por seguir investigando el espionaje de lo que fue el gobierno macrista. Así que si tanto le preocupa la censura, solidarícense con los periodistas que han sido denunciados penalmente por llevar adelante una investigación y que además de eso no encuentra eco en ninguno de los integrantes de su fuerza política para encontrar la solidaridad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en esta sesión hubo una cuestión que también me quiero referir brevemente respecto de un proyecto rechazado y que se conversó en labor parlamentaria, un proyecto rechazado sobre tablas respecto de la localización en el plan integral del Ministerio de Justicia, de la localización de una alcaldía dentro de la ciudad de Quilmes. Y la verdad que como lo planteé en labor, corresponde plantearlo también en el recinto. Me parece que fue totalmente en abstracto referirse a eso porque no hay un proyecto presentado en el cual se pueda hacer eje de esa situación. Pero más allá de la abstracción de lo que el diputado se ha referido, entiendo yo que para tratar de tener algunos minutos en la sesión y poder después hacer un poco de prensa respecto al tema, más allá de esa situación, me parece necesario, y seguramente lo discutiremos en las comisiones y en las próximas sesiones, dejar en claro que el plan que propone el Ministerio de Justicia, es un plan que viene a resolver, o un programa que viene a resolver lo que durante mucho tiempo no se pudo resolver en la provincia de Buenos Aires respecto a la seguridad ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con resolver la situación de hacinamiento que hay en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, una situación totalmente heredada, que esa situación de resolución de hacinamiento va a permitir que haya más efectivos policiales pudiendo patrullar las calles y más circulación de patrulleros y presencia policial en la zona, que además lleva infraestructura a los barrios donde se van a asentar cada una de estas alcaldías, que además va a generar con aquellas personas que estén privadas de su libertad una situación de proximidad cuando queden precisamente privadas de su libertad respecto de la familia que muchas veces tiene que o no puede realizar las visitas o tiene que trasladarse demasiado para hacerlo. Pero es en ese sentido, y se refirieron a un municipio que conozco, como el municipio de Quilmes, es en ese sentido preocupante hacer este planteo después de que quien hace el planteo haya sido concejal, haya sido secretario de gobierno del ex intendente Martiniano Molina y no haya hecho absolutamente nada en función de atender las necesidades de los vecinos y las vecinas de Quilmes. Y así le fue, ¿no? Así le fue la elección. Han perdido el municipio, han terminado en otra fuerza política el ex intendente Martiniano Molina y su ex secretario de gobierno, actual diputado, precisamente por esto, por mentirle a la gente y por privilegiar sus intereses personales. Algún día, y como ha dicho alguna vez el diputado Caruso, el diputado Giacobbe, no es menester de esta casa estar discutiendo cuestiones municipales, pero seguramente los vecinos y las vecinas podrán averiguar cuáles son los intereses que motivaron determinadas situaciones, como por ejemplo el comando de monitoreo de la policía local en Quilmes, que se firmó un contrato leonino de 10 años en el que el municipio no puede salirse
y que, bueno, se sabrá en algún momento quiénes son los propietarios, etcétera, de esa situación. Pero bueno, no quería dejar pasar el tema porque es totalmente equivocado lo que se planteó y se planteó en un tema en abstracto. En tercer lugar, señor presidente, quiero referirme a las cuestiones que sucedieron estas semanas. La diputada Susana González decía que el expresidente Macri salió a referirse en algunas entrevistas respecto de cómo estaba viendo la situación actual y cómo había sido respecto de su gobierno. Y es alarmante, digamos, primero la capacidad de mentir que tiene y que no se le mueva ni un poquito la cara, digamos. Miente ante una cámara y absolutamente nadie de quienes fueron parte de su gobierno salen, digamos, a decir que las cosas no son verdad. Dijo que la mayoría dentro del Congreso la tenía el kirchnerismo. No fue así, se puede verificar, no era el bloque mayoritario, digamos, no tenía mayoría para sancionar o dejar de sancionar leyes, no tenía quórum en la Cámara de Diputados de la Nación. Primera mentira de Macri. Mintió también, o se volvió curioso. Le echó la culpa al Congreso de que aprobaban sus leyes de presupuesto. Entonces decía, yo no quería endeudarme, pero el Congreso me aprobaba leyes en las que me tenía que endeudar y eso generaba complejidades para la Argentina. Cualquiera de nosotros sabe, y cualquier ciudadano o ciudadana sabe, que el proyecto de ley de presupuesto lo envía el Ejecutivo. Y Macri enviaba los proyectos de ley de presupuesto a la Cámara de Diputados de la Nación y esos proyectos se aprobaban, y cuando se aprobaban esos proyectos tenía la ley de presupuesto que quería. Agregó también que una de las cuestiones que él hace como autocrítica fue no decirle al pueblo argentino el estado en el que había encontrado la Argentina. Yo recuerdo, y busqué la nota, que en septiembre del 2016 hizo una conferencia de prensa muy rimbombante diciendo que iba a contar los verdaderos números del INDEC, etcétera, y planteó un informe que él lo denominó estado de situación de nuestro país, ¿no? Y en eso hizo un raconto de un montón de cosas. Y planteó ese día, 9 meses después de que asumió, o 10 meses después de que asumió, dijo que recién a partir de ahí, porque él estaba contando el estado de situación, iba a poder juzgarse su gobierno. Y leo textual, hoy sabemos cuál es la realidad. Este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente, por si pudimos reducir la pobreza en este gobierno. Bueno, no solo no la han reducido, sino que empeoraron absolutamente todos los indicadores que habían recibido. Todos, absolutamente todos, y también por eso fue que se fueron en 4 años. Digo, es una situación curiosa como el gobierno nacional, digo, y en la provincia de Buenos Aires han ganado las elecciones de medio término y posteriormente no pudieron revalidar en el año 2019 su elección. Digamos, solamente se explica por el desastre que han hecho a los argentinos, argentinas y a los bonaerenses y las bonaerenses. Pero bueno, en fin, y en esa entrevista se refería también Macri a una situación que, digamos, en mi carácter de militante político y como parte de un bloque, digo, hacía una referencia y hablaba y hacía una comparación de Boca, Maradona y Cristina, ¿no? Era curioso porque él decía que cuando él llegó a Boca tuvo que echar a Maradona para poder ordenar el club, y que el peronismo entendía que tenía que transitar el mismo camino respecto de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y en primer lugar, nadie lo eligió a Macri ni lo va a elegir para que opine, participe ni absolutamente haga nada respecto del peronismo. El peronismo es una fuerza política nacional, popular, democrática, inclusiva, y se encuentra en las antípodas de lo que el expresidente Macri expresa. El expresidente Macri expresa los intereses de la oligarquía de nuestro país y intereses transnacionales. No tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. Por eso, desde nuestro bloque sí planteamos que
que Macri le dé consejos a los empresarios, que le dé consejos a sus amigos, que le dé consejos al sector del radicalismo que tiene cooptado, pero con el peronismo no tiene nada que opinar ni nada que hacer, porque desde nuestro espacio político tenemos claras cuáles son las banderas que defendemos, que son contrarias a las que pretende defender el expresidente Mauricio Macri. Y por último lugar, me quiero referir a lo que se dijo recientemente, que lo expresó el diputado Abad. Hizo un paréntesis y se refirió al tema de las sesiones presenciales. La verdad, insisto con lo mismo que planteé en la última sesión, que su bloque hable con los trabajadores de la Cámara y le pregunte a ver si tienen ganas de incorporar 92 personas a este recinto, porque no tiene ningún sentido que en el momento en el que tenemos mayor cantidad de contagiados en todo el país, estemos tratando de desandar un camino que dio muchísimo resultado, porque si nos encontramos en un periodo legislativo en el que hay récord en sesiones, que todas las comisiones funcionan permanentemente, entonces parece caprichoso, tratar de querer incorporar la presencialidad cuando no es aconsejable por ninguna cuestión sanitaria, ni tampoco es recomendable para ninguno de los trabajadores y trabajadoras que asisten a esta Cámara. Así que le pediría que reflexione o tenga mayor responsabilidad, presidente, que cuando se refieren a ese tipo de situaciones, porque después nos pasamos horas diciendo cuestiones respecto del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, nos pasamos horas homenajeando o haciendo leyes para las personas que lamentablemente han sufrido la enfermedad, incluso para aquellas que hayan muerto, pero en una ventaja corta de política planteamos nuevamente la situación de la presencialidad. Y dijo algo que sí no comparto, que es claramente con excepción de aquellos que son factores de riesgo. Todos somos factores de riesgo. El coronavirus demostró que es una enfermedad o es un virus que ataca sin distinción de clase social, sin distinción de edad. Hoy el diputado Stoich hizo un homenaje para quien fuera presidente de bloque del distrito, del Frente de Todos del distrito de Capitán Sarmiento, y era un joven de 41 años que lo afectó la enfermedad y lamentablemente se llevó su vida. Así que esa idea de que preservemos a aquellos que son factores de riesgo, bueno, lo que ha demostrado esta enfermedad, sobre la cual poco se conoce todavía, es que no hay algunos a los que ataque y a otros los que no. Si la enfermedad avanza sobre el cuerpo de los seres humanos, muchas veces cuesta la vida. Y después hizo un hilo respecto de la incertidumbre, y quiero plantearle lo mismo que le planteé la sesión pasada. Ustedes siguen siendo parte del espacio de Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, senador por la provincia de Buenos Aires, es parte del espacio de Juntos por el Cambio, porque leo textual, 16 de febrero del 2017. En ese momento no era candidato a senador todavía, era ministro de Educación de la Nación. Decía Esteban Bullrich, en lo que era denominado un foro, denominado Mini Davos, decía: debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y usted recién se la pasó hablando de la incertidumbre. Bullrich pedía crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. No se entiende por qué hace tanto eje en la incertidumbre. Pídale explicaciones a ver qué quiso decir el senador Bullrich. Pero más allá de eso, que queda para el anecdotario, uno cuando hace eje sobre algún tema tiene que ver qué dijo su fuerza política, porque por ahí queda descalzado, y me parece que este fue el caso. Como se lo dije la semana pasada, y hoy no escuché a uno decir, che, capaz fue mala nuestra, respecto de el subregistro de muertos respecto del COVID, porque hace 15 días hicieron un zapateo americano arriba de las bancas quienes estaban acá, y lo mismo quienes estaban respecto de pedir interpelación, pedido de informe, un montón de situaciones, decir que había falta de estadística, y se lo hemos dicho claro acá: guarda, no vaya a hacer cosa que en 15, 20 días aparezca en la ciudad de Buenos Aires un subregistro también y tengan que mínimamente decir nos equivocamos. Bueno, apareció un subregistro en la ciudad de Buenos Aires, como lo anticipamos en esta Cámara, pero lo que no pasó, tal como lo preveíamos, es que digan quizás nos equivocamos.
Pero bueno, no es bueno esperar alguna cuestión de quien no está dispuesta a darla. Digo, como no hemos esperado durante los 4 años que gobernaron ustedes que den respuesta a alguno de los problemas que tenían los argentinos, las argentinas y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, frente a la incertidumbre que se planteó como existente, digo, me parece que nosotros sí somos un gobierno que sin lugar a dudas ha venido a dar certeza. Se planteó una incertidumbre en materia educativa. Digo, nuestra certeza, sin lugar a dudas ahí, es que seguimos apostando al programa Progresar, seguimos apostando a que entender que los trabajadores docentes tienen que ser parte de la educación y no que se los tiene que reprimir cuando exigen una mejora salarial. Seguimos apostando también a que los pibes y pibas no tengan deserción educativa, porque por más de que parezca tardío o que no le guste a determinado diputado o diputada los programas como el ATR, es un programa que sale a dar respuesta a una necesidad que había, digamos. Lo mismo respecto, bueno, ni que hablar, en incertidumbre, habló de la incertidumbre social, nosotros venimos a dar certeza también en materia social. Pero ¿cuáles son las certezas que damos? Cuando ustedes se fueron, la gente en la provincia de Buenos Aires, indudablemente, digo, y era una situación alarmante para cualquiera que caminara un barrio, existía hambre. La tarjeta alimentaria vino a dar respuesta a eso en forma inmediata. En el marco de la pandemia, lo que usted reclama ahora como una política necesaria de nuestro gobierno, que plantea un nuevo IFE, fue una creación de nuestro gobierno en el marco de entender que había un sector de la población que no se le iba a llegar con los ATP, que no se le estaba llegando con la asignación universal por hijo y que indudablemente tenía necesidad en esta situación, y se le dio respuesta con el IFE. Habló también se refirió también a incertidumbre política. La verdad que si nuestro espacio político usted es capaz de afirmar que tiene incertidumbre política, no sé cómo caracteriza al suyo, digo, porque sin lugar a dudas hemos fijado un programa de gobierno, ese programa de gobierno con una adversidad. El otro día escuchaba que un periodista de TN decía que había en esa convocatoria que hacen ustedes, que después no se hacen cargo, ¿no? Convocan gente a la calle, genera problemas de contagio, genera un montón de cosas, después no se hacen cargo. Dicen, no, nosotros no convocamos. Sale la presidenta del partido, que es parte de la coalición que usted integra, y dice, nosotros no tuvimos nada que ver en la convocatoria. Pero bueno, ex ministra de Seguridad de la Nación. Decía un periodista que había mucha gente descontenta con el gobierno de Alberto Fernández en esa movilización porque no lo habían votado para eso, para la situación que se estaba viviendo. No creo que ninguno de los que estamos acá, ni de los que no está acá, ni el propio presidente Alberto Fernández, ni el gobernador Axel Kicillof, absolutamente nadie imaginaba vivir la situación que se está viviendo en el mundo. Hay una pandemia y ustedes plantean cómo hizo Bolsonaro en Brasil, que es una gripecita, que eso no afecta o las cuestiones macro de la Argentina ni las cuestiones macro del mundo. Da la sensación que ustedes niegan lo que se está viviendo actualmente en la sociedad, en el orden mundial. Hay una situación de pandemia que afecta absolutamente todo y cambió los planes y los programas del mundo. Aún en esa situación que sí es de incertidumbre, este gobierno provincial y el gobierno nacional ha dado certeza. ¿Cuáles son las certezas que le ha dado a cada uno de los habitantes de nuestro suelo? Le hemos dado la certeza de que el Estado no los iba a abandonar, los iba a proteger, y no solo eso, sino que iba a garantizar que estuvieran cuidados en términos de salud y que pudieran, saliendo de esta situación de pandemia internacional, tener garantizado un proyecto de vida que los incluya y que deje de excluirlo como hicieron ustedes durante los 4 años que gobernaron. Muchas gracias.